Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar un conversatorio sobre la Constitución y el modelo económico en Colombia. Mi nombre es John Sebastián Yule y voy a ser el moderador de esta conversación. Y junto a mis compañeros Mateo Alejandro Córdoba, Laura Sofía Cerón, Iván Darío Brazo y Caterín Lucero, van a ser los panelistas participantes en esa conversación. Bueno, vamos a ver, en esa conversación vamos a ver cómo la Constitución de 1991 establece principios claves sobre la economía, cómo ha funcionado ese modelo en la práctica y qué retos enfrentamos hoy para que haya más justicia social. En la Constitución de 1991 y sus principios económicos nos dice que la Constitución de 1991 fue un cambio histórico que no solo reformó la estructura del Estado, sino que también definió cómo debía organizarse la economía. Algunos de los principios económicos más importantes que aparecen en la Constitución son la función social de la propiedad, la libertad de empresa y la libre competencia, el Estado como regulador de la economía y el Estado social de derecho. Bueno, el modelo económico colombiano, como desde la práctica, es desde los años 90. Colombia adoptó un modelo de economía de mercado con apertura comercial y políticas neoliberales. Esto incluyó privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, menos intervención directa del Estado en sectores económicos, que aunque esto trajo como crecimiento en algunos sectores, también se presentaron problemas como la alta desigualdad social, la concentración de la riqueza y de la tierra e informabilidad laboral. Bueno, en resumen, el modelo económico en la práctica ha tenido dificultades para cumplir lo que dice la Constitución en cuanto a equidad social y justicia. Bueno, a continuación desarrollaremos las siguientes preguntas con mis compañeros panelistas y empezaré con mi compañero Iván Darío. Iván, ¿consagra la Constitución colombiana un modelo económico? Buenos días. Desde mi punto de vista, la Constitución Política de Colombia de 1991 sí consagra un modelo económico. Aunque no lo establece de forma rígida, lo que propone es un modelo mixto, donde coexiste la libertad de empresa y de mercado, con un papel importante del Estado como regulador y garante de los derechos sociales. Por ejemplo, el artículo 333 reconoce la libertad económica, pero aclara que esta no es absoluta, ya que puede limitarse si afecta el interés social, el medio ambiente o el patrimonio cultural. Además, el artículo 334 establece que el Estado debe intervenir en la economía para planear, racionalizar y mejorar la calidad de vida de la población. Esto significa que el modelo económico colombiano no es totalmente neoliberal, ni tampoco estatista. Es un modelo que busca equilibrio entre el mercado y la justicia social. Como ha dicho la Corte Constitucional, Colombia adopta un modelo de economía social de mercado, donde el desarrollo económico debe estar siempre al servicio del ser humano. Un ejemplo concreto de esto es la existencia de programas como Familias en Acción, el CISBEN y la educación pública, que son mecanismos estatales para redistribuir recursos y garantizar derechos, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad. Por eso, considero que sí hay un modelo económico en la Constitución, y es uno que reconoce tanto la libertad de mercado como la intervención estatal, con el objetivo de lograr una sociedad más equitativa. Bueno, Iván, muchas gracias. Continuamos con la compañera Laura Sofía. Entonces, Laura Sofía, para ti la pregunta es, ¿cuáles son los efectos jurídicos y prácticos de las normas constitucionales sobre temas económicos? Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre los efectos jurídicos y prácticos
que generan las normas constitucionales en materia económica. Para empezar, en toda constitución existen disposiciones que regulan algunos aspectos económicos fundamentales, desde la propiedad privada, la libertad de empresas y hasta la intervención del Estado en la economía. Estas normas no son simplemente declaraciones, sino que producen efectos concretos tanto en el ámbito jurídico como en la vida práctica de los ciudadanos y las instituciones. Primero les voy a hablar sobre qué significan los efectos jurídicos. Entonces, ¿qué es esto de efectos jurídicos? Son las consecuencias legales que se derivan de estas normas para el ordenamiento jurídico y para la actuación de las autoridades y los ciudadanos. Entre estos efectos encontramos la aplicación directa y obligatoria, que es donde las normas económicas de la Constitución tienen una fuerza vinculante y deben ser respetadas tanto por los gobernantes, por los jueces y por los ciudadanos. También encontramos el control de constitucionalidad, que nos permite que cualquier ley, decreto o acto administrativo que las contradiga puede ser declarado inconstitucional, protegiendo así el orden económico constitucional. También encontramos la guía para la interpretación legal, que nos sirve como criterio para que los jueces interpreten las normas legales económicas de una forma coherente con los principios constitucionales. Encontramos la creación de derechos subjetivos que reconoce que pueden ser exigidos judicialmente, como el derecho al trabajo, a la propiedad o a la libre iniciativa privada. Y por último, facultan o limitan la intervención estatal, pues la Constitución determina en qué medida y bajo qué circunstancia el Estado puede intervenir en la economía. Ya les pasaría a hablar ahora sobre los efectos prácticos, es decir, cómo influyen estas normas en la vida tanto en lo económico y en lo social. Bueno, primero definen el modelo económico del país. Por ejemplo, si se opta por una economía de mercado, una economía mixta o mediante una economía con una fuerte participación estatal. También encontramos la protección de derechos económicos, que permite a los ciudadanos defender sus derechos económicos fundamentales mediante acciones constitucionales. Como tercer punto, establecen límites al poder económico, ya que impide, por ejemplo, la formación de monopolios o prácticas abusivas que puedan afectar al bienestar general. Condicionan la actividad empresarial, ya que aunque se permite la libre empresa, que algo que vimos en clase, esta debe cumplir una función social y respetar derechos laborales, ambientales y tributarios. También genera seguridad para la inversión, pues ofrece reglas claras y estables que incentivan la inversión nacional y extranjera. Y pues ya en conclusión podemos decir que las normas constitucionales en materia económica no son meros enunciados teóricos, sino que estos producen efectos jurídicos que condicionan la creación de las leyes, protegen los derechos fundamentales y determinan en qué forma el Estado y los particulares actúan en la economía. También podemos decir que además estos tienen efectos prácticos, como ya los expliqué, que son decisivos en la organización económica y social del país y garantizan estabilidad y equilibrios entre la libertad económica y la función social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera panelista Sofía. Continuamos con la compañera Catherine Lucero. Catherine, para ti, ¿qué papel juega la Constitución en la promoción de la equidad social y economía en el país?
Buenos días para todos. Desde mi punto de vista, la Constitución Política de Colombia juega un papel fundamental en la promoción de de la equidad social y económica a través de diversos mecanismos y principios. A continuación les voy a destacar algunos de los roles más importantes. Como primero tenemos los principios fundamentales, que es donde se define a Colombia como un Estado social de derecho. Esto se consagra en el artículo primero, donde se promueve la igualdad real, la solidaridad y se busca la justicia social. En segundo lugar, tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, que es donde se reconoce y protege los derechos esenciales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno, la seguridad social y la alimentación, obligando al Estado a garantizar su efectividad. Por último, tenemos la regulación económica social, que es donde se establece un modelo que combina la libertad económica con la intervención estatal para fines sociales, reconociendo la función social de la propiedad y la capacidad del Estado para intervenir en la economía en pro de la equidad y el desarrollo. Esto protege los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. Muchas gracias, compañera Catherine. Continuamos con el compañero Mateo Alejandro Córdoba. Bueno, Mateo, la pregunta para ti es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el modelo económico en relación con los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución? Hola, buenos días para todos. En la Constitución del 1991 nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. Eso significa que es un modelo económico que no puede enfocarse solo en el crecimiento o en atraer inversiones, sino que debe garantizar que todas las personas tengamos como un acceso a los derechos básicos que serían la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno. Pero en realidad esto todavía no se cumple completamente. Existen varios desafíos importantes, que uno de los primeros sería la desigualdad, que sigue siendo una de las muy alta en Colombia, aunque han tenido un crecimiento económico muy bueno, no todos se han beneficiado igualmente. Hay muchas personas que especialmente en las zonas rurales o vulnerables siguen viviendo en pobreza y sin acceso a servicios básicos de calidad. Ya otro problema sería la informalidad laboral, que más de la mitad de los trabajadores no tienen ni contrato ni seguridad social, lo que significa que no pueden acceder a una salud, una pensión, una estabilidad en sus empleos. Aunque en la Constitución se reconoce el derecho al trabajo digno. El Estado también colombiano enfrenta varios desafíos para cumplir los derechos sociales establecidos en la Constitución, que sería que no tienen los recursos suficientes para garantizar los derechos fundamentales, lo que da un sistema tributario que no es justo. Las personas y empresas más ricas no siempre pagan lo que deberían pagar, que sería como la evasión fiscal. Es un problema muy grande y como el resultado ha estado dando un Estado que no tiene dinero para poder financiar los servicios básicos. Ya para concluir en estos, debería hablarle con José Antonio Campo, un economista y exministro de Agricultura en Colombia, que han dicho que se necesita una reforma tributaria más justa que permita tener más recursos para invertir en los derechos sociales. También deben promover empleos formales y mejorar los servicios públicos. Para resumir en todo esto, por mi punto de vista, la Constitución promete que todos tengamos derechos básicos garantizados, pero el modelo de economía actual tiene muchas fallas para poder lograr esto.